Ya inicia Hablemos de Obesidad y Salud. Entrevistas, mensajes, historias de vida, reportajes, recomendaciones y mucho más. Póngase cómodo. Ya iniciamos. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en este programa Hablemos de Obesidad y Salud. Gracias también a ALCO y a todas las personas que están en nuestras redes sociales compartiendo y también comentando en cada uno de los programas, en cada una de las historias que tenemos. Así es, Adriana, agradecemos a quienes nos acompañan todas las semanas y que se informan con nosotros, porque somos el único programa que puntualmente habla sobre obesidad, y no solo en Costa Rica, en toda América Latina no hay un programa más que hable de la obesidad como lo hacemos nosotros y desde hace tantos años. Podemos decirlo que coloquialmente podemos rajar de que somos el único programa que habla de estos temas de una forma con expertos y también historias de vida que marcan muchísimo a nuestros televidentes. Orgullosamente costarricense. Y hay mucha gente que nos escribe desde fuera de nuestras fronteras, que nos siguen también, y realmente para nosotros es un orgullo estar con ustedes semana a semana. Y esto llega gracias a Novo Nordisk. Uno de los problemas más comunes que viven las personas que viven con obesidad son las estafas. Los productos milagrosos que venden en redes sociales para la pérdida de peso, donde le ofrecen perder hasta 10 kilos en un mes. Bueno, sabemos, y la ciencia así nos lo dice, que estos productos milagrosos son una estafa. Hemos hablado en reiteradas ocasiones del tema, pero hoy le quisimos hacer la consulta al doctor José Ignacio Borbón de la Caja Costarricense del Seguro Social. Él es de la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud del área de atención integral. Él nos va a hablar sobre este tema. Hola doctor, ¿cómo está? Bueno, buenas, un cordial saludo a todos nuestros televidentes. Encantado de estar acá y poderles colaborar en este tema tan importante para el país. Doctor, ¿cuáles son los problemas por comprar este tipo de productos? En relación específicamente a la consulta, hay que tener mucho cuidado con lo que son los suplementos que muchas veces tienden a vender como mágicos en redes sociales. Tenemos que tener claro que la salud es un proceso integral en el cual vamos a tener un bienestar biopsicosocial y emocional. Es muy importante saber que el abordaje de este tiene que ser desde varias aristas y con un acompañamiento adecuado. No podemos pretender que la salud la vamos a obtener, como se decía popularmente, en una caja de un cereal, ¿verdad? No hay una píldora mágica que nos quite nuestros males. Lo más importante es un adecuado control, un seguimiento con los profesionales. En este caso, tanto la parte médica, los acompañamientos por parte de enfermería, nutrición, van a ser muy, muy importantes en la integralidad. Y tenemos que tener cuidado con estos suplementos que muchas veces lo que tienen es un permiso para circular en el país como suplementos alimenticios y no como medicamentos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de casos no son medicamentos, no van a generar una acción que esté científicamente comprobada hacia beneficio en temas como la obesidad, la hipertensión, la diabetes. Lo que sí hay que tener cuidado porque son muy buenos para generar es efectos secundarios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de los medicamentos que utilizamos normalmente para controlar nuestras patologías y que este tipo de suplementos nos puedan generar una interacción, ocasionando o que el medicamento tenga una menor efectividad en el cuerpo o que tenga una mayor efectividad. Pero esta mayor efectividad no sería algo bueno, sino que nos puede conducir a una sobredosis del medicamento. Por eso es muy importante el adecuado seguimiento y en caso de que al momento que se le vaya a iniciar la prescripción de un medicamento esté tomando algún suplemento natural, homeopático o de cualquier tipo de estos, se le debe informar al médico para que pueda prescribir el medicamento que se requiera o los exámenes adecuados
según lo que la persona está ingiriendo en un inicio. Hay que tener mucho cuidado con el riesgo de que estos medicamentos vayan a generar una pancreatitis, que es una lesión aguda al páncreas, que nos puedan generar daño hepático, daño renal, porque lastimosamente mucho del metabolismo que se da en el cuerpo es por medio de estos diferentes órganos que también metabolizan la mayoría de medicamentos que utilizamos para el control de nuestras enfermedades. Entonces, bueno, el llamado es no comprar totalmente nada en redes sociales, asesorarse adecuadamente, buscar información, buscar los permisos sanitarios y poder contactar al profesional de salud para que le dé la orientación que requiere para el abordaje integral de las diferentes condiciones que, lejos de ser una cura mágica, más bien pueden terminar en un envenenamiento o en una pérdida o un gasto de dinero innecesario que se podría optimizar para un tratamiento adecuado. Gracias al doctor José Ignacio Borbón por la información que nos ha dado el día de hoy. Sobre este mismo tema hicimos la consulta al Ministerio de Salud. Ellos no nos pudieron dar un vocero, como lo hizo el doctor José Ignacio Borbón, pero nos enviaron la siguiente información. ¿Qué es un registro sanitario? El registro sanitario es un trámite que se realiza ante el Ministerio de Salud que autoriza la comercialización, importación, producción o distribución de un producto de interés sanitario, luego de verificar que cumple con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia establecidos por la normativa. ¿Por qué deben los productos tener un permiso? Los productos de interés sanitario deben contar con un registro sanitario para garantizar que se consumen o utilizan productos de calidad, seguros y eficaces. Este requisito permite al Ministerio de Salud tener información en el expediente del producto, los ingredientes, etiquetado aprobado, estudios específicos, estabilidad y otros requerimientos de acuerdo con la categoría del producto, evitando los productos falsificados, adulterados o peligrosos. Además, busca proteger la salud de la población mediante un control en la cadena de producción, importación y distribución. ¿Cuáles son los peligros de comprar productos que ofrecen milagros en peso? Comprar productos que prometen resultados milagrosos para bajar de peso, muchos ofrecidos por plataformas virtuales, conllevan varios peligros para la salud, entre ellos riesgo para la salud debido a que pueden contener sustancias prohibidas o no declaradas, entre estas antidepresivos, anoréxicos, laxantes, diuréticos o esteroides que afectan el corazón, los riñones o el hígado. Por ejemplo, suplementos a la dieta para adelgazar que contienen sibutramina. Para algunos productos no existe evidencia científica de que funcionen de manera segura o eficaz. Algunos ingredientes pueden interferir con medicamentos que la persona ya esté tomando, aumentando riesgos de efectos adversos. Pero además, el uso prolongado de ciertos productos puede causar trastornos digestivos, hormonales, cardiovasculares o dependencia. ¿Cómo saber si tienen registro y qué tipos? Para saber si un producto cuenta con registro sanitario, se puede consultar a la plataforma Regístrelo por medio del siguiente enlace: https://registrelo.go.cr/reports. En esta herramienta es posible realizar la búsqueda por nombre del producto, número de registro sanitario indicado en la etiqueta y otros datos. Como usted sabe, Hablemos de Obesidad y Salud está al aire desde el 6 de enero del año 2018. Hoy quiero presentarles un extracto de una de las entrevistas que hemos hecho a lo largo de todos estos años y que ha sido de alto impacto en nuestro público. Si hablamos desde el punto de vista de qué define una situación de enfermedad, realmente una enfermedad, muchas veces el estado de salud se dice que es la ausencia de enfermedad, pero en realidad no es así. Cuando hablamos de enfermedades, una enfermedad debe cumplir algunos criterios. Entonces, entre esos criterios debe haber una alteración de algún órgano o sistema de nuestro organismo.
Debe haber síntomas y signos específicos y debe haber alguna condición patológica asociada. Entonces, si eso lo aplicamos a obesidad, tenemos un trastorno de la homeostasis de la energía, es decir, nuestro sistema de control de energía no es regulado de manera apropiada. Tenemos signos y síntomas muy característicos. Tenemos no solamente lo que es el índice de masa corporal, que define la parte de obesidad, sino los depósitos de grasa, tanto subcutánea como visceral, que hemos estado hablando. Y además tenemos enfermedad asociada, tenemos diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedades de lípidos, hígado graso, apnea del sueño, infertilidad, ovario poliquístico y la lista sigue. Entonces, ¿por qué va a ser algo diferente a otras condiciones de salud si tiene las mismas características que definen enfermedad? Si lo vemos objetivamente incluso y lo comparamos como por ejemplo con la hipertensión o con los problemas de colesterol y de lipidemias como tal, tienen un punto de corte. A partir de 140/90 la persona es hipertensa. Y entre más alta esté la presión, más probabilidades hay de que fallezca. Si lo vemos con el colesterol, dependiendo de las características del paciente, un colesterol, por decirlo de alguna manera, malo en 130, por encima de ahí, dependiendo del tiempo que el paciente evolucione y el nivel que tenga de colesterol, va a generar un aumento del riesgo de muerte. Lo mismo pasa con los pacientes que sufren de obesidad. Si un paciente tiene un índice de masa corporal por encima de 30, eso lo define como un paciente que sufre obesidad. Pero si el índice de masa corporal sigue elevándose, mi pronóstico de vida se acorta. Y tan es así que un paciente que tiene un índice de masa corporal por encima de 40 tiene una probabilidad de llegar a los 70 años de apenas el 50%. Entonces, sigue cumpliendo criterios de enfermedad. Sigue siendo una condición que genera disminución en la calidad de vida y en el pronóstico de vida de los pacientes, como lo hace cualquier otra enfermedad, como lo hace la diabetes, la hipertensión, los problemas cardiovasculares. Que tienen obesidad no han decidido vivir con obesidad y han pasado gran parte de su vida luchando para revertir esa condición de salud, que se les vuelve muy complicado porque existen mecanismos de nuestro organismo que se resisten a la pérdida de peso. Estamos programados genéticamente para guardar energía y no perder peso. Si lo vemos históricamente y evolutivamente, hasta hace 100 años éramos nómadas, teníamos que cazar o cultivar, no había cómo almacenar alimentos y mucho menos había la cantidad de alimentos procesados y la disponibilidad que hay ahora. La obesidad se ha disparado en los últimos 50 años. ¿Por qué? Porque ha cambiado mucho del ambiente en el que vivimos, pero no ha cambiado la genética en la que estamos. Tenemos una genética diseñada para almacenar energía en periodos de crisis, pero ha cambiado la forma de alimentarnos debido a la modernización de la sociedad. Y el tener esa disponibilidad de nutrientes altamente cargados, de tener además una tendencia al sedentarismo asociado a una genética que no nos favorece en ese sentido, pues ha predispuesto el hecho de que haya un incremento de la obesidad. Pero eso no depende del paciente, depende de la forma en la que nuestro cuerpo procesa esa energía y de eso va a depender de genética, va a depender de hormonas, va a depender de ambiente, va a depender de psicología y va a depender de otro montón de factores que hay que ir analizando de manera individual en cada paciente. Yo siempre les digo a los pacientes cuando abordamos obesidad que esto no se trata de una carrera de velocidad, esto es una carrera de resistencia, estamos hablando de una maratón. Si yo le digo a un paciente que él viene a perder peso porque tiene una actividad y quiere perder, no sé, 12 kilos de peso, lo primero que le voy a decir es que no puedo prometerle que vaya a perder 12 kilos de peso ni siquiera en un año, mucho menos en 2 o 3 meses. El objetivo es que alcance su mejor peso, que es el peso que lo mantenga saludable. Al fin y al cabo ese es el objetivo, salud. El peso viene por añadidura, pero el número en la báscula es solo eso, un número. Tenemos que empezar a cambiar la perspectiva de que el objetivo es que el cambio en ese número, sea pequeño o sea grande, implique un cambio importante de salud. Pero ese peso que pierdes en forma de líquido, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces los pacientes se someten a estos tratamientos que les dicen que sudan grasa. La grasa no se suda, es imposible sudar grasa. Entonces, en realidad, lo que uno suda es agua. Y puedo perder, y me pueden hacer estos tratamientos que me hacen perder 3 centímetros mientras estoy ahí, pero al día siguiente los vuelvo a recuperar porque ya tomé el líquido, ya me rehidraté y recuperé todo el líquido que perdí. Entonces es mentira eso, se venga y pierda 2 centímetros en una sesión, sí, es mentira.
Uno de los tratamientos de pérdida de peso que más genera dudas y consultas es el balón gástrico. Hablemos de Obesidad y Salud hizo las consultas que nos han hecho llegar a nuestros números de contacto sobre el tema y esto fue lo que nos contestaron los expertos. El balón intragástrico es un dispositivo de silicona que viene diseñado para control del peso. Entra dentro de los procedimientos que se llaman de bariatría, procedimientos propiamente de endoscopía bariátrica, ¿verdad? Que son dos, el balón intragástrico y la manga gástrica que se hace endoscópicamente. Hablando propiamente del balón, es un dispositivo de silicona. Él viene diseñado para introducirla en el estómago como si fuera una gastroscopía. Evidentemente se introduce de esta forma, que es sin volumen, y dentro del estómago se introduce volumen en el balón a través de esta válvula y termina más o menos de esta forma, que es un balón propiamente dicho dentro del estómago que ocupa un campo bastante significativo del estómago y pues va por diferentes mecanismos a producir que la persona tenga saciedad rápida, saciedad precoz o temprana. Entonces eso disminuye significativamente la cantidad de alimento que ingiere la persona y por ende eventualmente va a hacer reducción de peso. Vienen diseñados los que utilizamos actualmente para que duren dentro de la cámara gástrica alrededor de 6 a 12 meses. Eso es más o menos lo que va a durar el balón. Y posteriormente se retira ya cumplido el tiempo de manera también endoscópica. La colocación y el retiro es endoscópico y son procedimientos que se hacen bajo sedación. Realmente son procedimientos que vienen diseñados para que no duela ni la colocación ni el retiro. Sí es importante saber que al ser un cuerpo extraño que está dentro de la cámara gástrica lleva un proceso de adaptación, ¿verdad? Que normalmente o los días que es un poco más sintomático son la primera semana, sobre todo los primeros 3 días. ¿Quiénes pueden colocarse un balón? Normalmente, como es para control del peso, nos gusta ponerlo en personas que tengan índices de masa corporal arriba de 28, eso sería lo ideal. De ahí para arriba cualquier persona puede ser candidata a colocación de un balón. Incluso pacientes que están programados para una cirugía bariátrica inicialmente pueden verse beneficiados del uso del balón para que al momento de una cirugía su peso sea más aceptable, ¿verdad? Entonces haga la cirugía aún más segura. Entonces realmente se puede usar ese perfil al igual que pacientes que no son candidatos a cirugía, ya sea porque su índice de masa corporal o su grado de obesidad no sea tan importante o tengan alguna contraindicación de salud que no les permita ser sometidos a un procedimiento quirúrgico. Se puede colocar personas de cualquier edad, ¿verdad? E incluso desde niños, eso sí, preferimos que sean niños más grandes. Eso hay que valorarlo con cada médico que realice el procedimiento, hasta adultos mayores, ¿verdad? De hecho, se hace colocación de balones en personas con algunas enfermedades metabólicas de fondo o cardíacas que necesitan control de peso sin someterlos a procedimientos de alta grado de complicaciones, ¿verdad? Entonces, dentro de los procedimientos bariátricos, este es uno de los procedimientos más seguros con menor porcentaje de complicaciones, por eso se utiliza ahora en mayor medida. Y las contraindicaciones, dentro de las contraindicaciones están aquellos pacientes que tengan alguna cirugía gástrica previa, ¿verdad? Que haga que cambie la anatomía del estómago, o pacientes que tengan problemas propiamente dentro del estómago como úlceras gástricas o lesiones de otro tipo como neoplasias, ¿verdad? Entonces, en general buscamos ponerlo en pacientes que tengan el estómago sano. Hay otras condiciones propiamente como enfermedades hepáticas muy avanzadas o pacientes que tengan problemas sobre todo de tipo sanguíneo o de coagulación en la sangre. El resto de pacientes se pueden valorar y probablemente no tengan mayor contraindicación para colocar un balón. En términos generales es un procedimiento, como les decía, bastante seguro y con un porcentaje de complicaciones muy bajo.
Como todo procedimiento endoscópico, las complicaciones se pueden presentar tanto en la sedación como en la parte propiamente de colocación del balón. Por eso es importante hacerlo con personas que estén entrenadas y que tengan experiencia en el mismo. Como procedimiento endoscópico, hablando propiamente de la colocación, pues siempre tenemos que tener cuidado de no lesionar estructuras tanto esofágicas como gástricas a la hora de colocación. Y durante el periodo de que la persona tenga el balón, siempre proteger la cámara gástrica para que no sufra ulceraciones o perforaciones secundario al tener un balón que es un cuerpo extraño dentro de la cámara gástrica. Y eso lo logramos con medicación que se da a través del periodo en que la persona tenga colocado el dispositivo. En términos generales, el balón intragástrico se llena con suero fisiológico y un tinte que normalmente se llama azul de metileno, que le da esta coloración al suero fisiológico. Entonces el balón por eso se ve de este color. La idea de eso es que si eventualmente pierde volumen, ya sea por la válvula o alguna pared del balón por deterioro, nos demos cuenta mediante la orina o el cambio de coloración de la orina que pudo haber sufrido pérdida del volumen. Sin embargo, al ser un dispositivo que se ha venido desarrollando por alrededor de 30 a 40 años, su tecnología los hace cada vez más resistentes y es poco frecuente que veamos que un balón pierda volumen durante el periodo de colocación. Como vemos, la idea de la colocación del balón es hacer una reducción en la capacidad de esa cámara gástrica para recibir alimentos, lo que va a llevar a que la persona con menos cantidad de alimentos se llene más rápidamente. Si bien es cierto, no hay una contraindicación propiamente en tipos de alimentos, porque el balón lo que hace es una restricción de la cantidad, lo ideal es que la persona aproveche esa capacidad reducida que se va a llenar con poca cantidad de alimentos y mejore la calidad de esos alimentos, evitando aquellos alimentos que sean altos en calorías. En términos generales, la colocación del balón dentro del estómago es bastante segura. Si dentro de la medicación que enviamos durante el periodo de colocación del balón incluye un protector de la mucosa gástrica para evitar que el roce del balón nos pueda generar algún tipo de ulceración o lesión en la pared gástrica. Normalmente tomando ese tipo de medicamentos nos ayuda tanto a esa protección como eventualmente al reflujo gastroesofágico que puede ser secundario al mismo dispositivo. Actualmente, de los dispositivos que utilizamos que tienen mayor evidencia clínica y que han mostrado en los estudios médicos que nos ayudan a una adecuada disminución de peso que anda alrededor de un 10 a 15%, están los dispositivos que se ponen de manera endoscópica, que son este tipo de balones, de los cuales principalmente hay dos tipos en el mercado: los que cuentan con esta válvula que nos permite introducir o retirar volumen en cualquier momento durante su permanencia en el estómago, y balones que no cuentan con esta válvula, que los llenamos al inicio y con ese volumen permanecerán todo el tiempo en el estómago, que es aproximadamente un año. Estos balones se llaman reajustables y ahora actualmente pues los usamos con mucha frecuencia. Las pérdidas de peso con la colocación del balón se ven desde el inicio de las primeras semanas, porque el efecto del balón es inmediato. Una vez que los colocamos, empezamos a ver lo que es el tema de saciedad temprana y la reducción de la ingesta. Evidentemente, los primeros meses vamos a ver pérdidas de peso mucho más significativas, y conforme la persona se acerca a su peso ideal, pues estas pérdidas de peso se van a ir acoplando a su nuevo porcentaje de peso. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta con el balón es que una de las cosas que nos enseña o que aprendemos durante el periodo de su colocación es a comer adecuadamente. Y la idea de que el balón dure un año en cámara gástrica es hacer que esas pérdidas de peso sean más sostenidas en el tiempo, y eso va a permitir que hayan cambios tanto en el cerebro de la persona como en sus hábitos de alimentación,
que permitan que esta pérdida de peso sea sostenible. Claro está, como cualquier procedimiento bariátrico, tiene que haber un compromiso de la persona de seguir alimentándose y manteniendo un programa de actividad física adecuado para que no haya una reganancia de peso. Si logramos dejar el balón al menos 12 meses en cámara gástrica, vemos que esa reganancia de peso realmente no sea de manera rápida, ¿verdad? Siempre y cuando la persona siga esas recomendaciones. Y por eso es que actualmente los balones vienen diseñados en su mayoría para que cumplan ese periodo de tiempo. Si usamos algún balón o dispositivo que sea por periodo de tiempo muy pequeño, aunque se pueda ver algún grado de ganancia de pérdida de peso, es probable que posteriormente la ganancia de peso se dé más rápidamente. El costo de colocación de este procedimiento ronda los $3,000 e incluye un seguimiento, no solo la colocación y el retiro del dispositivo, sino también un seguimiento mensual con nutrición, que en el caso de Equilibrium contamos con un servicio de nutrición que está altamente especializado en pacientes con este tipo de dispositivos, ¿verdad? Lo que le permite tener ya mucha experiencia y poder llevar adecuadamente de la mano a todos estos pacientes, tanto en recomendaciones de nutrición como en control de pérdida de peso, garantizando que esa pérdida de peso sea principalmente pérdida de peso, sobre todo la parte grasa, no la parte muscular, y lleva al final del periodo de 12 meses excelentes resultados en los pacientes. Y en este momento queremos hacerle nuestra recomendación de la semana acá en Hablemos de Obesidad y Salud. La vamos a escuchar. No vendo solo vegetales, vendo tiempo. Soy Carla, creadora de Practiverde, vegetales empacados listos para preparar. Si te gusta comer saludable y no perder tiempo en la cocina, ¿qué estás esperando para contactarnos? Heredia y Alajuela, entregamos a domicilio. Contáctanos. Mi nombre es Carla Guzmán, fundadora de Practiverde. Les voy a contar qué es Practiverde y cómo nació. Practiverde es una solución para facilitar la alimentación saludable, para que sus elecciones sean más sencillas en el día a día. Andamos siempre muy apresurados, resolviendo mil cosas de la vida y a veces la alimentación no es la que ponemos de prioridad, entonces elegimos comidas que no son tal vez precisamente las más saludables. Practiverde nace para poder facilitarle a usted y a todos los miembros de la familia, personas súper ocupadas o no tan ocupadas, pero que quisieran facilitar su alimentación saludable y puedan elegir mejor productos que puedan aportarle nutricionalmente, si hay alguna meta nutricional o simplemente porque es importante cuidar nuestra salud, inclusive gastrointestinal. Entonces, Practiverde lo que le ofrece son productos ya picados, lavados y desinfectados para que usted se brinque ese paso y no tenga que hacerlos y pueda hacer más fácil la preparación de sus comidas. Entonces, tenemos ensaladas, picadillos, los tradicionales, que a los ticos nos gusta muchísimo los picadillos, y otras soluciones para que podamos hacer la alimentación inclusive diferente, variada, para que no sea tan aburrida. A veces comerse una ensalada aburrida diario, pues puede ser sí, aburrido, pero con estas ideas diferentes, como por ejemplo hay un mix que se llama Juliana Mix, que son julianas de vegetales, entonces permite hacerlos, inclusive comerlos hasta crudos, permite que usted pueda cambiar su alimentación y pueda ser más divertida, menos aburrida y que sus elecciones todos los días sean mejores. Desde su desayuno también tenemos batidos verdes de la categoría verde, detox, keto, antioxidante, revitalizante y también todos los naturales que son 100% fruta para que nada más abra la bolsita y haga su batido. Y para las personas que les cuesta comer tal vez productos verdes, vegetales, esta solución de batidos verdes
pueda ser una forma de introducir día a día vegetales en su alimentación y poder facilitarlo. Entonces, eso es Practiverde. Practiverde nace para facilitarle cada día su alimentación saludable y pueda cuidar de su salud y tener un balance nutricional en su día a día, preparar sus alimentos, tanto para ir a trabajar y para darle a sus hijos y poder que no pierda tanto tiempo en la cocina. Eso es lo más importante, la alimentación saludable. Entonces, eso es Practiverde. Bueno, Practiverde nace, yo he trabajado toda la vida en el mundo corporativo, hasta ahora soy emprendedora, estamos viviendo nuestro primer año y vivía en un corre-corre diario, en donde mis elecciones por la velocidad del trabajo, porque pues trabajamos muchas horas hoy en día, no eran las mejores. Entonces yo compraba algunas cosas para facilitarme, hacía el famoso meal prep, que uno prepara cositas como el fin de semana para que durante la semana, a la hora de hacer la comida, sea más fácil. Entonces yo decía, hey, esto es una forma muy fácil, tantas personas que están en mi mismo día a día, con niños que tienen otras ocupaciones adicionales a tal vez a las mías, ¿cómo hacen si no hay tiempo? Entonces, Practiverde nace de ahí, de esa idea de facilitar mi preparación de alimentos, mi interés primordial de poderme alimentar a mí, a mi familia, de una forma saludable, más rápido. Actualmente hacemos entregas a domicilio únicamente. Nos ubicamos en Santa Bárbara de Heredia. No contamos con un local en físico en este momento. En el futuro esperamos tenerlo, pero por lo pronto estamos abarcando las zonas de Heredia y Alajuela con entregas a domicilio, algunos lugares aledaños a San José, al casco central de San José, y lo entregamos a domicilio nosotros mismos. El número de teléfono sería el 8756-3456, o contando, 8756-3456. Tenemos redes sociales, tanto TikTok como Instagram y Facebook. Nos llamamos Practiverde. Somos vegetales listos para consumir y batidos. Vamos a continuar con una historia de vida de una de nuestras televidentes y también queremos invitarlos, si ustedes tienen una historia que contarnos que realmente nos vaya a mover como televidentes y también con personas que tienen obesidad o algún familiar, nos pueden contactar y nosotros con muchísimo gusto la vamos a hacer parte de nuestro programa. Así que vamos a escuchar esta próxima historia que es bastante fuerte. Hola amigos de Hablemos de Obesidad y Salud. Hoy tenemos una historia de vida pues muy interesante. Hoy me acompaña María Paula Martínez. Hola María Paula, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. María Paula, vieran que yo la encontré hace unos días. Ella hace comentarios en redes sociales y me parecieron comentarios muy atinados y muy acertados. Y en algún momento, hablando dentro de la producción de Hablemos de Obesidad y Salud, llegamos a la conclusión que María Paula entiende lo que es la obesidad, entiende cuál es su tratamiento y entiende todo lo que encierra la obesidad. Entonces decidimos y le pedimos a María Paula y le agradecemos que nos haya dado la oportunidad de conversar con ella el día de hoy. María Paula, de verdad que muchas gracias por aceptar esta invitación de acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por el espacio. María Paula, dígame una cosa, ¿cuándo comienza la obesidad en su caso? La obesidad como tal, probablemente ya por ahí de la adolescencia, pero el sobrepeso me ha acompañado toda la vida. Desde chiquitita yo siempre he sido la más grande, nunca he sido una persona delgada. Desde chiquitita recuerdo que siempre estaba constantemente entrando en dietas nutricionales, iba y venía, eso me afectó, creo que también todo el tema de trastornos de la conducta alimentaria. Pero yo nunca he sido una persona delgada. Siempre recuerdo a algún médico, algún nutricionista decirme, estás en sobrepeso, o decirle, mamá, María Paula está en sobrepeso, cuando estaba chiquitita, pero simple.
¿Y cuándo o en qué momento María Paula dice o se hace consciente que tiene algún tipo de diferencia a las otras personas, por lo menos a nivel físico, que tiene un poco más de peso? Creo que cuando estaba pequeña no tanto, no le prestaba mucha atención, sentía tal vez como rechazo, más no entendía mucho las razones. Cuando estaba en el colegio, ya por ahí como de tal vez octavo, noveno, pues los compañeritos son un poco más groseros y recuerdo que sí me lo hacían saber ya muy directamente. Y yo pues ya empecé a tener como más vanidad, entonces ya me veía y yo me comparaba, veía a mis compañeras y yo decía, es que yo no entro en esa ropa. En las tiendas, por ejemplo, me costaba muchísimo encontrar, entonces me topé muchas veces con estar en el vestidor y llorar y limpiarme las lágrimas y decir, no, no me quedó la ropa. Pero ya ahí creo que ya era muy notorio que mi cuerpo era muy diferente al de la mayoría de las personas por las cuales yo me rodeaba. Claro, y en algún momento usted dice, ¿por qué tengo algo diferente? O sea, ¿qué pasa en mí? Porque usted me dice que toda la vida pues ha tenido algo de sobrepeso. Sí. Pero no es porque María Paula lo quiera. O sea, ¿qué es lo que ha provocado que María Paula tenga algo más de sobrepeso? En general, tal vez esa pregunta me la hice hace no mucho. Yo empecé a hacerme esa pregunta ya grande. Cuando estaba en el colegio me preguntaba más como, ¿por qué me es tan difícil encajar en ciertas cosas? ¿Por qué no hay ropa o cosas así? No me preocupaba tanto por la salud porque estaba más pequeña. Entonces, bueno, más joven, ya no le prestaba tanta atención a esas cosas. Pero ya de grande, tal vez como a los 22, cuando ya me empezó a costar ciertas cosas, ya me empezaba a costar un poco respirar. Sí, empecé como a roncar, que eso fueron las primeras cosas que yo notaba. Entonces, para dormir me costaba un poco más. Después empezó a dolerme la espalda baja. Y pues ya me notaba más pesada. Ya ahí sí notaba más como un cambio a nivel de salud. Ya como grande, como tal vez a los 22 años. ¿Recuerda cuál fue el máximo peso que tuvo? Creo que el máximo peso en el que yo he estado han sido 135 kilogramos. Sí. Pero es curioso porque yo he estado en 135 kilogramos en dos momentos de mi vida y me veía muy diferente. En uno me veía realmente como que no estaba sana. Se veía mucho, me veía muy hinchadita. Ahí cuando tenga fotos se las paso. Porque sí se notaba muchísimo. Y hay otro momento de mi vida en el que estuve en ese peso, más no me veía igual. Devolvámonos un poquitito por lo menos a la adolescencia. ¿Cuánto cree usted que le afecta a nivel emocional la parte física a María Paula? Bastante. En ese momento, en la adolescencia, fue, para ser sincera, fue para mí lo que yo diría un martirio, la pasé bastante mal. Porque siempre era esa constante pregunta de ¿qué tengo que hacer para contrarrestar el que físicamente no me veo como la sociedad me lo pintaba? Porque realmente yo, incluso en la adolescencia no pesaba, si yo pesaba 90 kilogramos, era mucho en la adolescencia. Tal vez siempre llegué a pesar siempre me rondaba entre 83 kilogramos, 90 kilogramos, pero yo más allá de eso no pasé hasta que ya estaba en la universidad. Pero emocionalmente sí me daba bastante duro, me empezó a dar bastante ansiedad que me vieran comer. Me acuerdo que en el colegio a mí me daba feísimo que me vieran comer. Yo veía a mis compañeros comprando en la soda, pero a mí me daba vergüenza que me vieran con el pinto y el huevo porque sentía que todo el mundo me estaba viendo, que todo el mundo se estaba dando cuenta. De hecho, en los primeros videos que yo subí hablando como de este tema, yo empecé a hablar de este tema hace tal vez como año y medio. Recuerdo uno en los comentarios, no sé quién era porque pues era anónimo, pero me pone, pero si yo en el colegio la pasaba viendo comer empanadas, veía como comía pinto y yo decía, ve, yo sentía que la gente me veía y yo creo que en efecto me veían. Pero no sabemos si realmente estaba en el mismo colegio. Pues no lo sabemos, pero sí era muy atinado porque sí pasaba con el pinto. Entonces sí le afecta a nivel emocional y sí sabe que hay tal vez una diferencia, pero esa diferencia que no es uno que la ponen las otras personas. Sí, total. Realmente yo en todo lo demás no era nada distinta. Yo siempre he sido una persona que me encanta hablar, una persona que me encanta conversar. Mis gustos nunca fueron como diferentes en música o en pasiones,
pero físicamente siempre fui muy distinta. ¿Qué es lo más difícil del sobrepeso y la obesidad en una adolescente? Yo creería que, bueno, cuando uno es adolescente uno no se pone a pensar en la obesidad como tal salud, uno nada más piensa en cómo me veo en el espejo. Entonces ahí empiezan los trastornos de la conducta alimentaria de los que he hablado yo en redes, porque ahí es donde uno lo que hace es agarrarle odio a la comida. Uy no, porque esto engorda, la comida engorda, y ahí incluso fue cuando empezaron mis atracones, fue esa etapa en la que yo decía, no como nada durante el cole, pero en mi casa yo llegaba y me comía lo que hubiera en la refri. Eso es creo que la parte de las partes que más afecta a largo plazo. Y pues en el transcurso de todo el colegio, la ansiedad social que genera, el rechazo, el dolor. Hubieron momentos de mi colegio que yo la pasé realmente mal. Yo nada más quería, yo iba al colegio y yo me acuerdo que yo me encerraba en la enfermería de mi colegio. Yo me hice amiga de no era enfermera, pero era la que estaba a cargo de la enfermería. Y yo le decía, ¿me puedo quedar durmiendo aquí? Eso era todo lo que yo hacía. Dormir en los recreos porque yo ya no quería salir. Porque ya, yo lo único que decía era que terminara el colegio. Yo decía, ya, termina el colegio y ojalá todo mejore. Y pues, no tanto, pero mi mentalidad de pronto sí. Cuénteme, ¿qué es lo más loco que usted llegó a hacer para perder peso? Sí, se puede saber. Sí, no, tranquilo. Yo creo que lo he mencionado un poco en redes sociales. Yo cuando llegó pandemia, yo subí muchísimo de peso. Y ya, sí puedo decir que a nivel de salud ya empezaba a sentirme bastante pesado. Y ya empezaba a ver el rechazo de la gente. Eso de que uno lleva mucho tiempo sin salir, sale a la calle y cuando la gente te ve de primera dice, o sea, uno ve la cara donde se nota que Claro. les impresionó mi físico. Entonces yo digo, ya, listo. Resulta que existía una dieta así, no sé si todavía existe, ojalá que no. Y la gente que nos está viendo, ojalá no la hagan porque es lo que más me dañó. Se llama la dieta HCG. Son unas gotas que uno se toma 15 gotas en la mañana y solo puedes comer pollo, atún o caldo de pollo. Cero carbos del todo. Es como hacer una dieta keto, pero se basa en 800, máximo entre 500 y 800 calorías al día. Claro, ¿y Que cómo es no van a nada. perder peso? Claro, vas a bajar de peso, pero yo me acuerdo que perdí demasiada masa muscular, porque aparte tenías que hacer 1 hora de cardio. Entonces yo me acuerdo que me inscribí en un gimnasio y yo solo caminadora hacía, eso era todo lo que yo hacía. Cuando me hacen la prueba en body en el gimnasio, me doy cuenta que perdí músculo y que gané grasa. Porque claro, estoy comiendo comida que tiene grasa y no estoy generando más masa muscular. Perdí como 30 kilogramos, como 28 aproximadamente, pero me dañó horrible. No podía comer nada, me restringí absolutamente todo lo habido y por haber. No comía nada dulce y me daban atracones igual. Cuando ya no aguanté el estilo de vida, porque eso no es un estilo de vida que uno pueda sostener, llegó un punto en el que la gente me seguía felicitando por mi peso, no sabían lo que había detrás, ¿verdad? No sabían que lo estaba haciendo de la peor forma, pero como me felicitaban, yo decía, no los puedo decepcionar. Entonces yo me iba al centro comercial y yo comía en el baño del centro comercial, porque a mí me daba demasiada ansiedad que me vieran. Yo decía, donde me ven van a decir, ya recayó. Y bueno, ni para qué te cuento, recuperé los 30 kilogramos. Si los bajé en 3 meses y medio, los recuperé en 1 mes. Ya los iba recuperando. Recuperé 10, luego 5 más, 8. Cuando me di cuenta, pues ahí. ¿Ha llegado María Paula a aceptar que de momento está, digámoslo así, en reconstrucción su cuerpo? Sí, me ha costado trabajo porque es eso mismo que decir de que uno quiere que todo sea ya. Yo quisiera perder los 15, 18 kilogramos que me faltan para llegar a mi peso meta. Ya, me desespera. Y entonces como que empieza eso de ¿será que lo que estoy haciendo vale la pena? Pero creo que uno vuelve de nuevo a decir, si lo hago por los motivos correctos, todo está bien. O sea, de pronto, creo que en el fondo uno siempre quiere verse de cierta forma. Siempre entran esos pensamientos de estaré más sana, pero sigo gorda. Me veo al espejo y la gente sigue diciendo que estoy gorda. Ese tipo de pensamientos siguen llegando. Entonces, ahorita ha sido un proceso de sanación donde
la verdad he llorado en algunos momentos, la he pasado bien, en otros momentos no tan bien. También uno se estanca en un proceso de pérdida de peso, llega un punto en el que no bajas ni nada, haces lo mismo pero no bajas nada y uno dice, puchica, o sea, ya me estanqué, qué pereza, de nada sirvió, pero uno de nuevo, uno se hace la pregunta de cómo me siento, estoy durmiendo delicioso, hormonalmente estoy más regulada, mi piel se ve bien, ese tipo de cosas es de lo que uno se sostiene para decir, es un proceso y todo va a estar bien. Hablemos de la discriminación. Y yo, ok. ¿Cuánto la han discriminado a lo largo de su vida? Demasiado. Ni siquiera podría como decir un momento, una etapa en la que no lo haya sentido. Lo siento en todo. Desde la forma indirecta en la que uno entra a una tienda y de pronto hay alguien, uno entra con 20 prendas, tenés que devolverlas todas porque no te quedan y la muchacha te hace una cara como de ¿verdad? Dije. Como de, es culpa suya, ¿verdad? Desde que vas al médico y te repiten, sí, te repiten que estás gordo, pero no te dan una opción. O sea, no te preguntan inclusive como, ¿querés un acompañamiento emocional? ¿Sentís que algo? No, ellos nada más es como, bueno, estás en obesidad. Y yo, no, dígame algo que no sepa. Los comentarios de la gente, creo que siempre he crecido con esto de que el mayor miedo de la gente es verme como yo me veo. La gente siempre es como, ay no, qué asco, estoy demasiado gorda. Y yo me veo al espejo y yo digo, pero yo soy gorda. Y es triste porque la gente es como, ay, pero no te lo estoy diciendo a vos. O el usar a gordo como un insulto. Es que ese hijo de tal gordo. Y uno dice, como porque usas algo que a mí me representa, porque es lo que soy, es como me veo, como un insulto. Ha estado toda la vida. Algunas veces de forma más cruel. Me acuerdo que en el colegio había un compañero que le tenía asco a las personas gordas, pero asco. Entonces me acuerdo, nunca se me va a olvidar cuando fuimos a misa, porque yo estaba en un colegio católico, fuimos a misa, me senté lo sentaron a la par mía y él le rogaba a los compañeros del frente que sí le cambiaran el campo. No me quería tocar y se corría, no, cosas así, toda la vida, toda la vida. ¿Cuál es la parte más difícil entonces? El aceptarse uno mismo, el tolerar la discriminación, inclusive los comentarios groseros disfrazados de comentarios bonitos. Uh-huh. Y creo que lo veía en uno de sus videos. Sí. El problema no es cuando alguien externo se lo dice, cuando es alguien de la familia. Sí. ¿Qué decirle a toda esa gente? Porque tal vez no lo hacen con mala intención, pero duele. Creo que, y yo se lo he dicho a algunos familiares de pronto, porque ha sido un proceso aprender a poner límites. Porque te convertirse en la persona a la que no se le puede decir nada. Pero uno dice, no se me puede decir nada grosero, pero sí puedes hablarme. A mí realmente casi nadie se me ha sentado a preguntarme, pues, ¿por qué sentís que te cuesta tanto arrancar el proceso de pérdida de peso? Así como una conversación. Yo diría lo mismo que te estoy diciendo ahorita. Es que ha sido un proceso de tantos años que estoy cansada. Y como yo se lo dije a un familiar hace poco, ¿cuándo te ha funcionado recordarme cómo me veo para que yo deje de serlo? ¿Cuántas veces te ha funcionado recordarme que estoy más gorda para que yo deje de estarlo? Nunca. Porque los recordatorios constantes no van a hacer la diferencia. Claramente nadie está gordo porque quiere. Nadie nunca está enfermo porque quiere. Nadie se refugia en la comida porque quiere. Hay un trasfondo emocional gigante atrás que vale la pena decir, si mi hijo, mi primo, mi tío veo que está subiendo demasiado de peso y me preocupa su salud, y realmente me preocupa su salud, también es preocuparme por su salud emocional. ¿Qué está pasando? ¿Por qué te estás refugiando en los alimentos? Porque yo podría casi que jurar que todas las personas que comemos, que tenemos esos atracones o que estamos en obesidad, es porque nos refugiamos en los alimentos. Hemos aprendido a refugiarnos de todo ese odio del mundo en la comida. Bueno, y la pasé pésimo, pero me comí algo rico. Que está mal, sí, pero que me vengas a hacer sentir peor por lo que yo ya soy, por lo que yo ya soy consciente que soy, no va a hacer la diferencia.
¿Qué va a hacer María Paula cuando llegue a su peso meta? ¿Ha pensado en cómo se va a ver? En las cosas tal vez, ¿qué va a decir? ¿Ya llegué? ¿Ahora qué? Yo creo que cuando llegue voy a seguir contando mi historia y voy a seguir contando la historia de otros. Eso es muy interesante porque yo conozco gente que ha perdido peso y se olvidan de la vida anterior. Ujú. Y Sí, Dios sí. guarde, usted comente o le diga cuando tenía sobrepeso, cuando tenías obesidad, porque es como insultarlos. Es como tratar de enterrar al yo anterior. ¿Y eso estará bien o estará mal? No sé. Yo siento que negar mi pasado es un absurdo, porque es justo lo que me ha llevado a hacer lo que soy y a lo que voy a hacer. Para mí la palabra gordo, gorda no es un insulto ni lo será nunca. Soy una persona gorda y soy una persona que sí está en el índice de obesidad, porque no debería ser un insulto. Es inclusive una enfermedad física que conlleva muchos parámetros, muchos factores emocionales. Yo voy a seguir contando mi historia y yo voy a seguir diciendo, fui una mujer gorda por tantos años, pero aquí estoy. Y por los motivos correctos. No porque la sociedad me pida que sea flaca, no porque si no, no voy a conseguir novio, porque eso es lo que siempre nos dicen. Si no te ves de cierta forma, nadie te va a prestar atención, no vas a ser exitoso, el éxito está en el número. Y no es real. Yo voy a seguir contando mi historia y dándole voz a los que no. Y principalmente, yo no me atrevería nunca a juzgar a una persona que todavía no ha iniciado su proceso. Porque sí conozco personas que en su momento era muy fácil empatizar con otras personas gordas porque era gorda. Pero en el momento en el que dejó de serlo, ahora ha sido muy fácil criticarlos. Porque si yo pude, porque ellos no. Y no es tan fácil. La realidad es diferente La para realidad es todos. distinta para todos. Para empezar, la nutrición es un privilegio. Estamos hablando desde la calidad de los alimentos. Las carnes son carísimas. La pasta es baratísima. Claro. Las harinas se consiguen súper fácil. Pues vas al automercado y claro, hay todo un pasillo de cosas para nutrición deliciosas, pero cuestan de 3.000 a 4.000, 5.000, 6.000 colones. Es un privilegio. Ir al nutricionista es un privilegio. El psicólogo es un privilegio. El entorno en el que te rodeas, vos no lo escoges. La familia en la que creces no lo escoges. A veces te critica tu tía y con la excusa de que, ay, es que yo ya soy una roca y yo, pero es la misma tía que solo come carbohidratos, la misma tía que está sentada viendo tele todo el día, la misma Sí. tía que no hace nada realmente por su salud, que tiene 1.000 pastillas al día. Entonces ahí es cuando uno dice, todo ese tipo de cosas, es muy fácil criticarte a vos, pero no es todo lo que hay detrás, la familia en la que creciste, el entorno, todo lo que has intentado y no ha funcionado, las mentiras, porque al final estos productos que vos decís mágicos, son una estafa que al final solamente te condenan a seguir donde estás. Y sí. ¿En qué momento decide comenzar a hacer videos en redes sociales? Porque eso, y disculpando a quienes nos ven y nos ven por redes sociales, muchas veces lo podemos ver como un estanque de pirañas, porque usted va a encontrar de todo, desde el pececito más manso hasta el que te va a tirar a realmente a hacer daño. Sí, realmente yo siempre lo he dicho, las redes sociales son el reflejo más claro de cómo está el mundo. Uno ve los comentarios y siempre hay uno que uno dice, no entendiste nada. O sea, te hablé 6 minutos para nada porque no entendiste nada. El que no quiere entender no va a entender y yo ni siquiera les presto atención. No es la realidad de todo el mundo. A mí, como que yo aprendí que los comentarios duelen de quien vienen. A mí me duele si me lo dice mi papá, si me lo dice mi tía, mi abuelo, porque no es la gente que quiero. Los comentarios de redes no me duelen, pero no es la realidad de todo el mundo. Yo empiezo a contar la historia de otras personas porque un día cuento yo la mía. Cuento yo la mía desde la frustración. Diciembre es un mes difícil para todos, sobre todo para quienes tenemos sobrepeso o obesidad, porque todo el mundo tiene derecho a comer rico en diciembre, menos los que estamos gordos, porque entonces nosotros no nos cuidamos, pero los que están flacos sí pueden hacerlo.
Y pues eso a mí me abrumó. Llegó un punto de diciembre en el que dije, ya no puedo más con los comentarios, ya no puedo con que me estén viendo que me como, no puedo con tener que estarme restringiendo de comida. No la estoy pasando bien. Claramente fue un mes en el que, pues sí, no cumplí mi plan nutricional al pie de la letra, pero siempre había alguien que me lo recordaba. Siempre había alguien que me acribillaba por no hacerlo, porque yo debería de estar comiendo ensalada mientras usted se come un tamal. Entonces, yo me desahogo con mis redes siempre han sido, sí, pues como es gente que no conozco y los comentarios de la gente que no conozco tampoco me suman ni me restan, pues siempre es el lugar donde yo he podido desahogarme. Pues como es el algoritmo de TikTok, se viralizó. Eso solo quiere decir que hay demasiada gente que se siente identificada con esta realidad, que somos miles de personas en esta realidad. Y me empiezan a llegar mensajes por montones. Yo te podría mostrar la cantidad de mensajes que a mí me llegan, historias, gente diciéndome, me identifico demasiado con lo que decís. Yo he vivido esto, párrafos, desde personas en el colegio. La chica más joven que me ha escrito tiene 14 años, va a cumplir 15. Justo ahora estaba leyendo la historia en la mañana. Hasta mujeres de 56 años. Claro. Todos con el mismo patrón. Personas que todos han hecho una dieta alguna vez en su vida. Todos han probado productos mágicos. Todos han sufrido rechazo. Todos han sufrido comparaciones. Todos hemos vivido la misma historia. Y yo he recibido mensajes donde dicen, siento que contaste mi historia. Porque es que no es solo mi historia, es la historia de miles de personas. Todos vivimos lo mismo. Todos estamos viendo lo mismo, pero desde 4 paredes distintas. Yo te agradezco mucho el tiempo que has dedicado hoy para contarnos pues un poco de usted, de cómo es, de por qué hace lo que hace. Pero no quiero terminar sin hacerle una pregunta. ¿Con qué sueña María Paula? Yo, idealmente, bueno, yo soy una persona muy cercana a vivir una vida en Cristo, para ser sincera. Y yo creo que todo con amor es más bonito. Todo con amor está bien. Y yo creo o sueño con poder dejar mi granito de amor en donde sea. Yo lo digo en mis redes, esto es una lucha de amor, con amor y por amor. Por amor a mí, por amor a la gente que me ve, por amor a la gente que ha vivido y sufre, por la gente que no puede hablar, la gente que no se puede defender. Porque yo no creo que el odio erradique odio. No es nosotros contra la gente gordofóbica, no, es nosotros contra la gordofobia en general. Contra la obesidad, sí, porque la obesidad es una lucha de salud física y emocional. Y es una lucha que creo que es de amor. Si en algún momento, y me he llegado a cuestionar, estos días han sido para mí incluso también de discernimiento, de pensar, tal vez de pronto mi plan en un futuro sea dedicarme a la parte metabólica, ser médico especialista en metabolismo. De pronto mi historia ayuda a otras personas a cambiar la suya. No lo sé, pero definitivamente sueño con un lugar en el que la gente se sienta segura habitando el cuerpo que habite. María Paula, muchas gracias. Espero que no sea la última vez que nos acompañes en el programa. No, fijo que no. De verdad que vas a estar con más invitaciones. Gracias. Gracias a ustedes que nos acompañaron en esta historia de vida. Seguimos con el programa Hablemos de Obesidad y Salud. Y este fue el programa de Hablemos de Obesidad y Salud de hoy. Adriana, gracias por habernos acompañado también. No, muchísimas gracias, Arturo, a vos por la oportunidad y también a los televidentes que cada día van creciendo en nuestras redes sociales y eso nos alegra muchísimo. A ustedes que tal vez alguno del contenido que tenemos acá le pueda servir a algún familiar, a algún amigo suyo, no dude en compartirlo para seguir creciendo y nos vemos la próxima semana. Así es, la próxima semana vamos a tener mucha información, como siempre, todo siempre relacionado sobre la obesidad. Que el Señor los bendiga y que tengan una gran semana. Gracias por acompañarnos siempre. Esto fue Hablemos de Obesidad y Salud. Te esperamos en nuestro próximo programa con más información.